Vamos a intentar hacer un repasito de campañas electorales. Primero quiero tu análisis, Milva, así muy por arriba, porque estamos en veda. Sí. Y porque estamos un poco cansados. También viste que toda la semana hubo mucha política. Pero Sí. hacemos un análisis más objetivo de lo que fue esta semana en particular. En general, para llegar a esta semana en particular, me parece que habría que remontarnos al escenario que dejó las PASO, ¿no? Sí. Las PASO prácticamente nos han dejado, más allá del efecto que producen, que es ordenar la oferta electoral, un candidato con mucha diferencia, digamos, impuesto con mucha diferencia electoral sobre lo que es el oficialismo nacional, y eso ha dejado una etapa inédita, ¿no? Sí. En cuanto al tiempo que nos tocó transcurrir de las PASO hasta, bueno, el domingo, que vamos a asistir a las urnas a ejercer nuestro derecho electoral. Pero básicamente el escenario ha sido inédito en el sentido de que hay un candidato prácticamente que quedó, digamos, en una posición muy por encima del resto. Sí. Y frente a un oficialismo nacional que en un contexto y una coyuntura de crisis económica muy, muy difícil, ¿no?, de esta interacción entre las dos fuerzas políticas principales. Entonces, creo que fue sin dudas un marco, un contexto, una coyuntura que marcó, bueno, un poco cómo se desarrolló la campaña electoral en esa etapa de las PASO hasta la elección general. Que, insisto, el contexto de crisis es fundamental para darle y entender el marco, ¿no? Por eso ha sido una campaña bastante atípica en términos de lo que es la comunicación política, con todas sus herramientas en plenitud, digo, desde lo que es la estrategia política y comunicacional que pueden llegar a utilizar los distintos candidatos. Tengo la percepción, y corregime si es así o no, de que esta vez, en esta elección, y se lo vio muchísimo en el debate, se visibilizó quiénes han usado y quiénes han desaprovechado la oportunidad de elaborar una estrategia política, ¿no? Sí, o discursiva, sí, aunque sea anunciativa, ¿no? Sí, sin se duda. vio incluso en algunas figuras, no vamos a mencionar, no hay que mencionar candidatos, pero digo, como que no se ayornaron a la evolución de la comunicación política para emitir un mensaje claro. El debate es un espectáculo dentro de lo que es la campaña electoral. Te Sí. diría que es un fenómeno importado desde lo que son las campañas americanas, más allá de que ha sido una práctica, nos vas a contar un poquito más, pero digo, desde lo que es el impacto de la televisación, de los fenómenos políticos y el famoso debate entre Nixon y Kennedy en el 50, que fue, digamos, una década en el que la televisión aparece mediatizando la acción de los políticos con la ciudadanía. Entonces fue un momento clave y a partir de ahí fue un punto, te diría, de inflexión en todo lo que fueron las técnicas de comunicación política. El debate es una instancia, un elemento dentro de lo que es la campaña electoral. Y aquí se reglamentó, digamos, por ley, como obligatorio y con un formato bastante rígido a mi criterio, pero bueno, es en el que se han puesto de acuerdo todos los equipos técnicos de los candidatos. Que mucho debate, mucho intercambio no permitía, pero sí permitía que cada candidato pudiera expresar su posicionamiento y sus ideas sobre distintos temas. Sí. Que ya, digamos, muy guionado, muy preestablecido, con lo cual había posibilidad de desarrollar muchas estrategias previas a esas instancias. Luego está todo lo que es, digamos, más allá de la estrategia y el diseño, es cómo se lleva a la práctica el propio candidato en ese momento, que es de mucho nerviosismo, mucha tensión, mucho estrés, y cómo por ahí hay algunos que están más habituados a determinadas técnicas de oratorias y otros que les cuesta mucho más, ¿no? Claro. De alguna manera yo decía, rescataba varias cosas, ¿no? Uno, que la Argentina empieza a debatir, se empieza a visibilizar, y que de alguna manera el candidato se vea en el espejo, ¿no? Que no estén siempre tus simpatizantes. Es fácil hablar, no digo fácil, pero es mucho más fácil hablar con tus simpatizantes, con quienes te celebran cada frase, palabra que decís, antes que estar frente al país en 2 minutos, aunque sea todo así, ¿viste? Sí, todo. Y otro punto destacable es que iguala a todos los candidatos. Claro. Los 6 candidatos a presidente de la Argentina tuvieron el mismo tiempo preestablecido para hablar sobre todos los temas, digamos, que son fundamentales en lo que es la gestión de un gobierno. Entonces,
me parece que ahí también hay un punto más allá de entenderlo como el espectáculo, de una posición de igualdad que quizás escuchamos posiciones de algunos de los candidatos a los que solamente lo identificábamos con alguna temática. Y a través del debate pudimos por lo menos escuchar a ver qué es lo que piensan sobre el resto de los temas, ¿no? Independientemente del desempeño que cada uno haya tenido. Sin duda de que hay quienes han aprovechado y que le han sacado el jugo, digamos, a la herramienta, y hay otros que quizás por distintos motivos no pudieron aprovecharlo en su plenitud. ¿Qué escucha más la gente o qué observa más la gente? ¿El marketing publicitario del escenario en sí o los mensajes? ¿Qué percepción tuviste ahí? Hay mucha evidencia empírica en estudios académicos que demuestran que, digamos, esta cuestión de que las propuestas en sí ya pasaron, digamos, a un segundo plano, la percepción pasa más y pesa mucho más el tema de las emociones, el tema de cómo se conecta cada uno con distintos valores que están en la sociedad. Entonces tiene que ver con cómo cada candidato a través de un proceso largo, que no es solamente una campaña electoral, sino que es la construcción de la propia imagen en la política, que es, digamos, no es la imagen física únicamente, sino que tiene que ver con los valores, lo que representa, ¿no? Todo lo que representa, digamos, todo lo que ese candidato es capaz de representar en la mente del electorado, ¿no? Entonces, en función de eso, es un proceso, digamos, de construcción de mediano plazo y que tiene que ver también más allá de las coyunturas de la oferta política, de las alianzas, las coaliciones, también con esto, ¿no? Con cómo se conecta con determinadas demandas que son muy marcadas en determinados momentos, ¿no? En este contexto de crisis te diré que la demanda con respecto a la resolución de la crisis económica es fundamental, es lo que está primando hoy en la mente del elector y es uno de los principales motivos, porque, digamos, las motivaciones del electorado son complejas, no se pueden explicar por una única causa, pero fue una de las principales motivaciones que pueden dar cuenta de lo que fue el resultado electoral de las PASO. Vamos a ver ahora qué sucede el domingo, pero digo, prima más esto, ¿no? Esta cuestión de la empatía, la emoción, la conexión que se puede llegar a dar con las demandas más urgentes de la sociedad. Y bueno, ayer tuvimos los cierres de campaña. Yo escuchaba ayer incluso en una mesa de actores que hacían justamente esta reflexión, ¿no? De cómo se expresaba el cuerpo y básicamente las expresiones del cuerpo y básicamente si lo que decían coincidía con lo que pensaban y si ellos mismos aprobaban sus creencias, digamos, ¿no? Y hacían una comparación entre los dos candidatos más fuertes, ¿no? Uno llora casi por obligación, grita para cerrar una idea, para ahondar más, calar más hondo si se quiere con el mensaje que quiere dar a través de la palabra. Y el otro llora de emoción, vibra, digamos, es como que el cuerpo estaba vibrando de la emoción que tenía en el cuerpo, ¿no? La comunicación no verbal es el componente, te diría, más importante dentro de lo que es el proceso complejo de la comunicación humana, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que dan cuenta de justamente esto, de todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, que no solamente son los movimientos, es lo paralingüístico, hay un montón de elementos que permiten comprender este fenómeno de lo no verbal, es decir, y si hay o no correlación entre lo que se dice y lo que se está mostrando desde lo no verbal. Una vez piensa de que, a ver, la mayoría de los nervios pasan por ahí. Una vez piensa de que no se percibe, nadie se dio cuenta, pero en realidad la lectura es muy fina de la gente también ahí, ¿no? Sí, también hay que hacer muchísimos estudios con respecto a cada, porque digo, sobre todo en esto de que hay muchos analistas a veces circulando por los medios de comunicación, para poder sacar determinado tipo de conclusiones tenés que tener un estudio de largo plazo de esa persona, justamente para ver en distintas situaciones de estrés cómo había reaccionado previamente, ¿no? Y para poder definir si esa reacción que tuvo en esa situación, por ejemplo, el caso que mencionaba Facundo, el cierre de una campaña que en un momento tan clave en la campaña electoral, sí se correlaciona con todos esos gestos previos que por ahí se pueden. Es un análisis, te diría, exhaustivo para poder arribar a conclusiones. Más allá de que hay determinadas de gestos que están como más
marcados y que uno podría decir, bueno, esto, independientemente del estudio que podamos hacer de cada candidato, esto ya está indicando algo con más fuerza. Sí. Pero para sacar conclusiones por ahí más precisas y más fundamentadas se requiere por ahí un análisis, te diría, de histórico del comportamiento discursivo de esa persona, en este caso del candidato. Así que hay que hacer, digamos, para arribar a esas conclusiones hay que hacer mucho estudio de gabinete y de ver cómo se han expresado en distintos momentos de estrés, a ver si han tenido esos mismos gestos, porque hay gestos que son reiterativos en las personas, ¿no? Claro, Esto que tiene que ver con el estrés, con el nerviosismo, con esta exposición que exige, ¿no? Justamente la actividad política es una exposición permanente. Totalmente. Entonces, sí. Bueno, ahí es donde. Pero eso es lo que voy, ¿no? Digo, no digo la mayoría, pero gran parte de los candidatos o de los dirigentes políticos están acostumbrados a que los acompañen los simpatizantes, aquellos con los cuales tienen empatía y demás. Esto es poner en el centro de escena durante 2 horas, más allá del debate incluso, pero es como acostumbrarse a que estén frente a públicos más objetivos, ¿no? Porque estén marcando quizás otros índices, como la gestualidad, como digamos, analizando otro tipo de índices, más allá del mensaje que uno ya sabe por dónde va de alguna manera, ¿no? O sea, nos sentamos a ver, hasta incluso buscamos el error, ¿no? Muchísima gente, muchas ediciones de video cómicas incluso, que resaltan los errores, ¿no? Sí, totalmente. Y tiene que ver con este fenómeno de la mediatización de la política, ¿no? Que antes era solamente a través de la radio, luego se incorporó la televisión y ahora la irrupción de las redes sociales también marcó. En esto que vos mencionás, Facundo, yo diría que sí, hay actos que están absolutamente dirigidos a ese núcleo duro, a los simpatizantes, a los que ya están en congruencia con la propuesta política. Pero después hay otro fenómeno que tiene que ver con cómo se mediatiza esa acción política, ¿no? Ese acto político. Y ahí es donde intervienen los medios masivos de comunicación, los tradicionales, y las redes sociales, donde todos somos prosumidores, todos consumimos y producimos información, con lo cual la interpretación que hace cada uno de eso, y luego, obviamente, con la viralización, con todos estos nuevos fenómenos que introducen las redes sociales, también están generando otra manera de interacción dentro de lo que es la comunicación política, ¿no? Claro. Entonces, por eso también los actos tradicionales que uno pensaba que, bueno, ya a esta altura no se van a hacer más, sin embargo, siguen estando vigencia. Hablamos de un fenómeno de convergencia, de lo tradicional con lo digital, con lo nuevo, ¿no? Con todo esto que marcan las redes sociales, con cómo luego eso, que por ahí es un evento puntual, todos los impactos que puede llegar a tener a través de la viralización de las redes, del canal digital de la comunicación, digamos. Entonces, realmente vimos eso, digamos, esa irrupción de las redes, que quizás fue mucho más marcada en la elección del 2015, ahora más instalada, y te diría en todas las fuerzas políticas. Claro, en todas las fuerzas políticas. Bueno, eso iba, ¿no? Que por ahí hoy leyeron todos que necesitaban hacerlo, incluso espacios. En aquel momento era el kirchnerismo el más resistido a decir no trabajemos en las redes, nuestro mensaje va por otro. Loco, hay que meterse y hay que meterse en serio con este tema de profesionalizar la comunicación, ¿no? Totalmente. Algo que siempre discutimos en los congresos de comunicación política es: las redes no te van a hacer ganar una elección, pero podrías perderlo si no apuntas. ¿Por qué? Porque te permite conectarte con un público que no escucha radio, que no mira los programas de la tele y que se informa acerca de lo que sucede en la actividad política exclusivamente a través de las redes sociales. Y corregime si me equivoco, pero es el concepto de comunicación política 2.0, que lo utilizaron mucho en Estados Unidos los dos últimos presidentes, Trump y Barack Obama, que hicieron sus plataformas políticas casi basadas en los mensajes a través de redes sociales y en algo tan simple como el Twitter, que parece algo fuera de contexto, pero el Twitter tiene un mensaje claro, son 160 caracteres en los cuales el candidato expone una idea, y es una idea que tiene que ser concisa, directa, básica y entendible para un público general. Y ellos dos, que son de polos completamente opuestos a nivel partidario e ideológico, utilizaron prácticamente una misma estrategia política. Bueno, por supuesto, apuntando a diversos lugares, ¿no? Pero la campaña de Obama fue disruptiva en Estados Unidos. Totalmente. De ahí se expandió a Europa y después nosotros trajimos lo que fue el quiebre. Los manuales allá, el punto de quiebre fue la campaña Obama, ¿no? Y además
también entendiendo cómo es el tema de la recaudación de fondos para las campañas en Estados Unidos, la movilización que hicieron, inclusive hasta con donaciones de $1, de $5, o sea, con pequeñas donaciones, pero de forma masiva y con muchísima movilización. También recordemos que no es obligatorio el voto, entonces también lograron un impacto en términos de motivación para asistir a el acto eleccionario, que también fue muy notorio y es la campaña emblema, ¿no? La campaña en redes sociales emblema es la de Obama. Pero lo emblemático de esa campaña es lograr mover emociones, ¿no? Lograr esa representatividad que hoy en Argentina hay algo flotando, digamos, pero sí me parece que estamos un poco carentes de que un candidato nos mueva realmente, más allá de las posiciones ideológicas, que ya es un voto más concentrado, si se quiere. Yo insisto en el contexto, la coyuntura de crisis económica marca muchísimo el timing, el pulso de lo que ha sido esta campaña electoral, ¿no? Que también si uno empieza a comparar, nosotros en la Argentina tuvimos distintas instancias, digamos, en lo que fue el proceso de la profesionalización de la comunicación política, ¿no? Te diría que arrancó en el 83 con la campaña de Alfonsín, con el retorno de la democracia, la restauración democrática, y cómo Alfonsín, con equipos técnicos, fue la primera vez que un presidente en la Argentina utilizó equipos profesionales para diseñar estrategias de comunicación fueron efectivas. De hecho, los discursos de él hasta hoy se siguen utilizando, digamos, como una cuestión muy republicana, ¿no? Totalmente. Muy defensora de la democracia. Pero fíjate que fue la figura de él amplificada a través de su estrategia de comunicación, ¿no? Porque los spots que se usaron, todo el tema de la gráfica, fue muy impactante, fue realmente el regreso a la vida, era una puerta que se abría, recuerdo que era muy claro, digamos, una imagen muy oscura, una puerta que se abría, una luz clara, que marcaba justamente, estamos en esta instancia de abrir toda esta nueva etapa en la Argentina. Claro, entonces, el contexto del retorno a la democracia es lo que le da también esta amplitud a Alfonsín en ese momento, de haber basado su campaña en estos nuevos medios de comunicación o en la masividad de los medios de comunicación ya existentes y también en la inmediatez de demostrar sus actos y sus ideas. Porque si nos remitimos, ¿no es cierto?, a otras etapas históricas, bueno, un candidato tenía que salir a las calles, tenía que sacar en medios gráficos, en el periódico, ¿no es cierto?, revistas, panfletos, propaganda, etcétera. Y hoy en día la mediatización también llegó a la inmediatez, porque hoy en día estás a un clic de saber qué está haciendo tal candidato en tal lado, y es más, te lo muestran. Por algo las campañas en este último tiempo fueron transmitidas en vivo. Sí, vía streaming. Vía streaming todo. Y quien absorba la señal, bien, y si no... Y las elecciones, o sea, en realidad la campaña de Alfonsín marca un antes y un después también en este nuevo concepto de campaña política, que fue, podría decirse, marketingizada, digamos, en términos de que rompía con esa concepción tradicional de cómo hacer una campaña. Por supuesto, de años de alternancia entre intentos de gobierno democrático y golpes de Estado, que también tenía ese aliciente de emoción ahí, muy fuertes, digamos, y esto es todo un rejunte de emociones, de sentimiento y del contexto internacional en sí, que también lo llevó a Alfonsín a erigirse como este candidato moderno, si se quiere, para el momento. Sí, y fue clave la profesionalización. Ahí fue realmente la incorporación de profesionales publicitarios, comunicadores, se trabajó muchísimo, digamos, ese fue también un punto clave por ahí en lo que es la historia de la comunicación política en la Argentina. Después tuvimos otras instancias, ¿no?, donde hubo, digamos, un hipermarketing en la campaña de Menem. Sí. Y después... Que inclusive creo que Menem quiso contratar al mismo publicista que trabajó para Alfonsín. Intentó contratar al mismo. ¿No lo logró? No, creo que no lo logró, no. No lo logró. Una cuestión ideológica, quizás. Capaz que sí. Lo que pasa es que estaban muy fuertes las identificaciones partidarias en esos contextos, ¿no? Pero después, bueno, tuvimos esa instancia así como de hipermarketing en la campaña de Menem, y después en el 99 también, ¿no? Los equipos, si recordamos la famosa campaña de la Alianza, que justamente buscaba
garantizar por ahí determinadas propuestas, como el tema de la convertibilidad, Sí. como plataforma para marcar la continuidad sobre el factor económico, pero el cambio desde el punto de vista de la transparencia y la gestión institucional, ¿no? Que ese fue un poco el cambio que introdujo la alianza. Y dar vuelta a ese mensaje de que era aburrido, Claro. que tiene que ver mucho con el marketing, ¿no? Muy marketinero eso. Totalmente. Le dieron vuelta. Dieron vuelta a ese mensaje, digamos. Pero bueno, igualmente ahí vamos a otro punto, ¿no? Cómo no se puede construir un candidato desde lo que es exclusivamente la comunicación. Sí. Acá hablamos de un fenómeno de que es la política con comunicación, ¿no? Y no es que la comunicación reemplaza de ningún aspecto a una mala gestión. Puede instalar una idea, quizás. Puede ayudar a instalarla, Pero nada más. El político después, se vale de su propio labor después de eso. Después hay que sostenerlo. Exacto. Y para el sostenimiento es la política. Sí. Ahora me voy un poco mucho más atrás y con algunos riesgos incluso, haciendo un poco de historiografía, Lucas. Los dictadores a nivel mundial tienen un gran marketing político. Los imperios también. Y me voy más atrás porque para hablar del nazismo, ¿no? Que ha tenido un claro mensaje y un manejo de los medios tremendo en aquel momento, que le ayudó, digamos, a lograr ciertas mientras conquistas. ella hablaba, ¿no es cierto? Un mensaje discursivo, una oratoria Además tenía un fantástica. ministro de propaganda. Hay que buscar que otros estados en la historia hayan tenido un ministerio de propaganda dedicado específicamente a eso. Cuando ella hablaba de que, bueno, que justamente en la comunicación política o en la coyuntura actual es prácticamente imposible que la comunicación vaya pegada a la política, sino que son dos cosas que son paralelas, comunicación y política, es decir, que la comunicación no pone al político ahí, digamos, sino que el político tiene que mantenerse o refrendar eso. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que, bueno, que una mentira hay que decirla, estoy parafraseando, ¿no? Sí. Una mentira hay que decirla las veces que sean necesarias hasta que se transformen en verdad. Miente. Hasta que se transforma en verdad, digamos. porque se instala. Obviamente todo apoyado por un régimen de terror, o sea, ni hablar de que un estado parapolicial que estaba encargado de reprimir absolutamente toda idea contra el régimen. Y los dictadores han tenido propaganda y publicidad política en grandes escalas. Stalin, por ejemplo, el culto a la personalidad, de cómo instalar desde la imagen casi impoluta del dictador, de los cuadros, siempre mirando hacia un lugar con un perfil, acentuando ciertos colores. El hecho de asociar, por ejemplo, en la Unión Soviética, asociar a Stalin, que fue un dictador extremadamente cruento, con las figuras de Marx, de Lenin y de Engels, que fueron como los padres del socialismo, a nivel teórico, a nivel práctico, y mostrarlos en la bandera, así como perfilados. Hay un cúmulo de cuestiones que llevan a la propaganda y que también hacen mantener a estos dictadores que no se los cuestionen, porque son agentes casi sacros para estas sociedades. Mussolini también. Mussolini hacía una utilización de los gestos que era casi, hoy nosotros lo vemos, pueden buscar en YouTube cómo eran los discursos de Mussolini, y eran hasta casi grotescos, cómo se movía, cómo gestualizaba, cómo sobredimensionaba algunas palabras, en un manejo de una oratoria espectacular. Y bueno, Hitler, ni hablar, Hitler movía las masas, conmovía, tocaba el punto sensible de la sociedad alemana en ese entonces. ¿Algo más actual puede llegar a ser Putin? Sí, más Putin similar a la actualidad, digamos, a la modernidad. Putin sí se demuestra como todo un líder. Sí, además tiene algo que, por ejemplo, es el tema justamente del aprovechamiento de las redes sociales, ¿no? La famosa hora con Putin, ¿no? Claro. Tiene una hora durante la semana en la que va respondiendo a todas las preguntas en forma abierta a la comunidad. Entonces también hay una cuestión del aprovechamiento de lo que son estas nuevas tecnologías, que lo que marcan es un camino bidireccional, que muy pocos se animan, te diría, a aprovecharlo. Es muy difícil convencer, estuve en campañas, al candidato de que debe responder, de que debe interactuar, de que debe hasta... Sí, te diría que el principal error de la mayoría de los dirigentes políticos es usar estas nuevas herramientas que exigen una lógica diferente, que es justamente la bidirección, con una lógica de formato de medios tradicionales anterior, que es unidireccional. Es decir, yo mando el mensaje y vos
lo tenés que recibir. Y hoy la lógica, por lo menos en el escenario y en el contexto de las redes sociales, es totalmente distinta. Por eso es tan disruptiva, por eso rompe por ahí con todas las otras maneras de hacer. Yo no sé si estos líderes de los que estábamos hablando pueden soportar un formato, digamos, de redes sociales con esta interacción. Sí. Que además cuestionen su liderazgo, sus formas, ¿no? O también esto, ¿no? De cómo estas redes sociales también, digamos, están cambiando a la propia ciudadanía, ¿no? Nos están cambiando a todos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero también en el tema fundamental de nuestro ser ciudadanos, nuestro vivir en ciudad, en sociedad, en comunidad, en interactuar con los políticos y cómo los políticos también se comunican con nosotros. Por eso digo, es muy interesante entender cómo han cambiado los contextos o los paradigmas en función de las tecnologías, ¿no? Primero muy marcada por los medios masivos y cómo eso también generó todo un cambio, y ahora cómo ha cambiado con la irrupción de las redes sociales. Además de mostrar al candidato como su lado más humano, no tan profesional, tan serio, tan únicamente abocado a su profesión como político, sino que también salen estas cuestiones de mostrarlo, exaltarse por, no sé, por algo de fútbol, por algún comentario, etcétera. Las pasiones, ¿no? Sí, las pasiones, y mostrarlo como más humano, que también me parece que tiene que ver hoy cuando hablabas de que la cuestión de la gestualidad impresiona a la gente, y quizás más allá de escuchar toda la idea política de que da en un discurso, el gesto, este está nervioso, o mirá qué seguro que está, o mirá cómo le contestó, y quizás esto también podría marcar una suerte de tendencia a la hora de aquel que esté indeciso marcar su voto. Totalmente. Por ahí solo marcar esto, que nosotros cuando hacemos los estudios de cualitativos, que son justamente los grupos focales, proyectamos estímulos, entre ellos fotos de distintos dirigentes políticos, y a veces cuando solicitamos, bueno, a ver, mándennos alguna foto que quieran testear al cliente, ¿no? Para el que le estamos haciendo el estudio, y piensan que esa foto es la que, bueno, esta va a generar un buen impacto. Y cuando empezamos a testearlo con los distintos grupos que se conforman por distintas variables, ¿no? Pero generalmente son por edad, por nivel socioeconómico, por afinidad o no con determinado espacio político, empiezan a surgir justamente estas cuestiones de las emociones, ¿no? No, acá me parece que no lo conozco, pero me parece mentiroso, ¿no? Tiene esa mirada rara, o sea, se empiezan a escrutar, te diría, otras cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que va más allá o lo que me llega de esa imagen. ¿Cómo sintonizo con esa imagen, ¿no? Y ahí es donde las emociones tienen esa prevalencia y son tan importantes como en el momento de entender las motivaciones del voto, ¿no? Bien, nos quedaríamos horas hablando de este tema, pero bueno, tiempos de radio en este caso. Milva, ha sido muy amable, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Lucas, gracias. Gracias a ustedes.